Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con Álvaro Pereira. Álvaro, en nombre de la Fundación te agradezco una vez más el que haya correspondido primero a la invitación a la quinta Semana del Derecho y los Negocios y a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ustedes por el privilegio de estar acá y compartir y aprender de ustedes y de los demás ponentes de la experiencia. Ya tú eres un invitado sempiterno de la Fundación Institucionalidad y Justicia en el marco de esta versión de la Semana del Derecho y los Negocios. Espero que así sea. El año pasado estuve y la verdad que fue una gran experiencia. Como decía, aprender de todos los invitados y la experiencia de Finjus ha sido realmente... Bueno, memorable. vamos a hablar de derecho corporativo, gobierno corporativo, pero un tema que llamó mucho la atención, sobre todo la terminología, son las startups. ¿De qué es de lo que se trata? Y también su vínculo con los gobiernos corporativos. Sí, creo que es un punto que siempre es la primera dificultad que encuentro cuando empiezo a conversar sobre estos temas, porque si bien... ¿Se puede traducir eso al español? ¿O es muy anglosajón el concepto? Es muy anglosajón. Digamos, la palabra startup, la traducción literal sería nuevo emprendimiento. Okay. O una nueva empresa. Okay. Es decir, I'm going to start a company, voy a crear una nueva empresa. Pero cuando usamos la expresión startup, primero en el mundo anglosajón y la forma en la que se ha expandido alrededor del mundo, la usamos para referirnos a un tipo específico de compañía que no es solo una compañía nueva, sino una compañía que tiene dos características, diría. La primera es que es una compañía innovadora. Es decir, una compañía que está creando un nuevo producto o un nuevo servicio, un nuevo modelo de negocio que no se había probado antes, ¿cierto? Podemos pensar en la compañía Apple que sacó el smartphone, por ejemplo. Podemos pensar en Tesla, que sacó los carros eléctricos, y así sucesivamente. Estos dos ejemplos son muy buenos porque, digamos, son industrias que ya venían existiendo. Ya había un computador, lo había creado Microsoft, pero crearon un computador que funciona distinto, innovaron en alguna forma. Podemos pensar en startups entonces que tienen esa dimensión innovadora, no solo productos, pero también servicios y modelos de negocio. Y la otra característica que es muy importante de la startup es que, como quiera que están innovando, que es un producto, servicio, un modelo de negocio que no existía, no pueden acceder a la financiación tradicional. Si yo, digamos, decido emprender en el sentido más general y mi empresa va a ser una panadería, pues las panaderías ya existen. Yo puedo ir al banco y tengo un modelo de negocio, digo, estos son los panes que voy a vender en este sector de la ciudad. El banco puede hacer una evaluación del riesgo que tengo yo como deudor y decidir si prestarme o no y fijar la tasa de interés, ¿no? Como las startups, como les hemos llamado, compañías emergentes, proponen un modelo de negocio que no se ha probado antes, no tienen acceso al crédito en primer lugar, pero tampoco tienen acceso a la inversión tradicional, otro tipo de inversionista. Es muy difícil medir el riesgo. Entonces nos ofrecen dos cosas, y es uno, una oportunidad de tener una compañía innovadora que tiene un montón de beneficios que podemos conversar ahora con más tiempo, pero también un reto, y ese es, digamos, de lo que quería conversarles hoy a los asistentes al Congreso, y es el reto de cómo financiar este tipo de compañías si queremos aprovechar todos los beneficios que pueden traer, que son, digamos, innovación, pero también, digamos, un dinamismo en el mercado de capitales. Entonces... Ahora, sí. Tú sabes que toda innovación, y el caso de los startups no lo dejan de ser, son compañías innovadoras, en fin, generan altos niveles de incertidumbre. Esa es la realidad. Sí. Y exigen gobiernos corporativos flexibles, pero sólidos a la vez. Desde el punto de vista normativo, porque ahí es donde yo veo, ¿cuál es el marco legal de los startups aquí entre nosotros? Sí, esta es una gran pregunta que tenemos que reflexionar todos, digamos, como sociedad en general. Claro. ¿Cómo queremos regular estas compañías que tienen estas oportunidades, pero también estos retos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que no son compañías que cotizan en la bolsa de valores, es decir, no son compañías que están sujetas al régimen bursátil,
no tienen obligaciones de divulgación, no tienen obligaciones estrictas, es decir, son compañías privadas, compañías fundadas por un emprendedor que generalmente no es alguien con mucha experiencia administrando, gestionando empresas, sino alguien que más bien tiene una visión de un producto, de un servicio, de un modelo de negocio particular y que está dispuesto a arriesgar años de su vida. Porque el riesgo es altísimo también para el fundador, que la compañía puede fracasar, de hecho la mayoría fracasan por cuestiones de mercado, es decir, uno puede creer que tiene un producto innovador, pero cuando lo pone al mercado al público no le convence o hay otros competidores que tienen un mejor producto, sí pueden fracasar, entonces es un gran riesgo. No están reguladas, entonces cuando ya hablamos de gobierno corporativo, el gobierno corporativo de las startups está formado por el acuerdo, la negociación que hay entre el fundador por un lado y el inversionista que se arriesgue a apostarle a ellas, ¿no? Y es en ellos donde tenemos que enfocarnos un poco más. Porque ¿cómo convencemos a alguien que apoye o que invierta en la idea, en una idea innovadora que no se ha probado? Hay un riesgo altísimo. Entonces, para contestar la pregunta mucho más puntual es, el gobierno corporativo no está definido necesariamente por la ley, sino por los acuerdos entre el fundador y el inversionista. Ahora, la ley determina qué tipo de acuerdos podemos llegar, ¿no? Entonces, lo que mi investigación ha revelado es que alrededor de diferentes jurisdicciones que he estudiado en los últimos años, vemos que hay sistemas jurídicos en donde se restringe la autonomía de la voluntad privada, entonces es mucho más difícil para el inversionista y el emprendedor llegar a un acuerdo de gobierno corporativo, pero también de distribuir las utilidades, distribuir la riqueza que genera la compañía. Claro. Ahí es donde el derecho juega un rol importante, el derecho societario básico, no bursátil ni demás, sino cómo el derecho nos permite solucionar la potencial desconfianza que puede tener un emprendedor con un inversionista y digamos que la fórmula es que entre más flexibilidad ofrezca el derecho, pues más opciones tendrán las partes de ellas mismas definir. Bueno, por supuesto que sí. Ahora, el acceso al financiamiento es uno de los mayores desafíos para los startups. ¿Qué rol puede jugar la regulación societaria y financiera en facilitar, por ejemplo, mecanismos de inversión más inclusivos como el venture capital, sí, ese es uno, o el crowdfunding? Sí. Que de eso tú sabes, de eso tú sabes. Si hablemos primero del venture capital. Obviamente. Primero hablemos de ese. A ese sí tiene una traducción que se llama capital de riesgo. Sí, sí. Precisamente, como ya hemos conversado, el riesgo es altísimo. Es una inversión más arriesgada que cualquier otra. Si tenemos algunos ahorros... pero que si resulta ser exitosa es la más rentable. También. Ese es el tema. Tú te la juegas. Esa es la oportunidad que ofrece, ¿no? Porque si una startup logra crecer, estamos invirtiendo en la etapa inicial. Es decir, esa acción, compramos una acción en una compañía que se va a valorizar el potencial. El caso, por ejemplo, del iPhone. Sí. Ese es un buen ejemplo. Es un excelente ejemplo. Hablemos de ese para identificar cómo funciona el venture capital, el capital de riesgo, ¿no? Okay. Apple fue fundada en los años 70 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Y ellos eran prácticamente adolescentes en esa época, ni siquiera se habían graduado de la universidad. Pero tenían una visión, decían, bueno, nosotros podemos diseñar un aparato, digamos, que si tú presionas un botón va a salir en la pantalla. Y Wozniak, entre los dos, era quien tenía, digamos, el conocimiento técnico, pero su motivación era resolver este tipo de problemas que existían en el momento, unos problemas más, digamos, de circuitos, ¿no? Electrónicos. Y Jobs tenía una visión más empresarial, de cómo construir una empresa. Si ellos dos, a pesar de que esto, digamos, para algún observador que tuviera cierto conocimiento en la industria, esto podría prometer, no sería nada sin la inversión de Venture Capital. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, vamos a conseguir ciertos recursos, vamos a conseguir capital de algunos inversionistas y van viendo quién puede ser un buen inversionista para esta compañía. El problema que enfrentan ellos es que ellos no tienen nada. Es decir, si vamos a constituir una empresa, el único aporte que hacen Jobs y Wozniak es que tienen una idea, claro, y ciertas habilidades, pero no tienen capital. Entonces, vamos a distribuir esta torta y la torta, llamamos la torta para decir las acciones, con qué pedazo de la torta se quedan Steve Jobs y Wozniak y con qué pedazo se quedan los inversionistas.
lo primero que se le ocurre a quien ha pensado en inversiones es, bueno, si yo compro, yo soy el que pongo el capital, yo tengo que tomar las decisiones. Pero es una empresa arriesgada cuyo éxito depende de que los fundadores estén a cargo, porque ellos son los que saben. A diferencia de yo comprar una acción de Coca-Cola, que ya es una empresa que funciona, acá estoy comprando las acciones de una empresa que apenas va a salir. Claro. Entonces, digamos que el primer reto que tiene el capital de riesgo es que el inversionista debe reconocer que no puede adquirir un control en la compañía, no se puede volver un inversionista controlante, ¿no? Necesitamos darle el control a los fundadores. Pero si le dejo todo el control a los fundadores y yo le doy $1 millón, se lo pueden gastar de fiesta ahí en Las Vegas, que está cerca de California. Entonces, la solución que encontraron los inversionistas de capital de riesgo, incluido en este caso, es voy a invertir en una participación minoritaria, llamémosle 10%, ¿no? Voy a comprar el 10% de las acciones, pero ¿cómo me aseguro que estos dos adolescentes no se van a gastar la plata en cosas que les gusten a ellos? Voy a tener unas acciones que me dan derechos especiales. Derechos, por ejemplo, a tener representación en las juntas directivas, someter ciertas decisiones ya ahí a la entra el aprobación. tema del gobierno corporativo. Exacto, entonces Yo te hacía la pregunta porque siempre se presentan situaciones entre los fundadores y los inversionistas, sobre todo cuando las compañías son exitosas. Siempre. Bueno, a Steve Jobs se le presentó. Sí. Se le presentó. Sí. Y ahí era donde yo iba. O sea, ¿cómo entonces armonizar o cómo darle una respuesta que sea positiva para la empresa cuando se presentan, que es cotidiano que se presentan situaciones de esa naturaleza? Aquí es donde creo que es un área fascinante, porque parte del liderazgo de Estados Unidos en la tecnología tiene mucho que ver con el derecho y con el gobierno corporativo. Por supuesto. O sea, en los Estados Unidos, el derecho societario, el que regula las relaciones entre los accionistas, entre los inversionistas y los administradores, es un derecho estatal. Es decir, cada estado tiene un estatuto societario distinto. Florida, California, Nueva York, Delaware. Y cada uno emite reglas que en la sabiduría de su legislador de cada estado protegen a diferentes partes, a diferentes partes interesadas. A raíz de esa competencia, porque es una competencia, yo puedo tener mi empresa puede estar establecida en California, ahí están los trabajadores, ahí está la fábrica, pero la sociedad y el derecho societario, el que regula esas relaciones, yo lo escojo. Entonces, en Estados Unidos, la mayoría de sociedades que buscan capital de riesgo se constituyen en Delaware, ¿no? Entonces, Apple es una de esas, puede estar en California, pero el derecho societario, el que regula estas relaciones, está en Delaware. Ahora, ¿qué tiene Delaware que le interesa tanto a los inversionistas de capital de riesgo y los fundadores de startups? Tiene una mayor flexibilidad. Es decir, podemos llegar a estos acuerdos sin que el Estado nos diga mucho o me intente proteger a la manera del Estado, sino vamos a nosotros negociar en función de los intereses en cada lugar. Y lo que ha sucedido es que de manera orgánica se han establecido unos estándares donde, por ejemplo, los inversionistas adquieren una participación minoritaria, exigen que haya un paquete de acciones en reserva para los empleados, para pagar a los empleados con acciones, motivarlos de esa forma, y los inversionistas reducen un poco el riesgo de que los fundadores no le dediquen todos los esfuerzos a esta compañía, ¿no? Yo te hacía la pregunta precisamente por lo que tú estás respondiendo. O sea, era de si real, efectivamente, porque a fin de cuentas ya es una práctica muy común en los Estados Unidos. Es parte inclusive hasta de la cultura de emprender negocios en esa nación. Y se me ocurrió, oye, pero entonces, en la práctica, ¿qué se ha diseñado como gobierno corporativo que pueda prevenir estos conflictos que se dan y que puedan preservar el desarrollo y el éxito de la empresa? Y yo creo que va muy en la dirección de lo que tú estás planteando. Claro, y lo que me parece fascinante de esta área es que es una de las pocas áreas en donde los agentes privados son los que han, a través de la prueba y el error, han habido errores, han habido inversionistas que han perdido todos sus recursos innecesariamente, digamos, muchas veces son por motivos de mercado, pero en otras porque no se han protegido bien. Pero a través del tiempo, desde las épocas de Apple y antes, ¿no? La industria inició en los años 50 más o menos, es decir, cuando ya se invirtió en Apple, ya se conocía un poco cuál es la mejor fórmula, ¿no? Y la mejor fórmula suele ser que la sociedad tenga dos tipos de acciones,
una para los emprendedores y otra para los inversionistas, por lo menos. Claro. Y cada uno de ellos va distribuyendo los derechos. ¿Cómo protegen los inversionistas sus derechos? Uno, a pesar de ser minoritarios, tienen una participación en la administración. Eso no sucede en las sociedades abiertas de bolsa de valores. Uno compra acciones y si acaso vota en la reunión anual de accionistas. Y la otra que sí es muy importante es que Delaware también es importante porque tiene un sistema judicial que funciona especialmente para conflictos societarios. Entonces uno puede, por ejemplo, pedir una medida cautelar, impedir que se vendan ciertas acciones a través de una medida cautelar que se resuelve en 72 horas. Hay un concepto que no quiero que se nos pierda ahora y que lo citamos anteriormente, y son los crowdfunding. Sí. ¿De qué es de lo que se trata? Tú sabes que este es un programa educativo. Sí. Y esto no dejan de ser, para nosotros, términos novedosos. Sí. Son muy comunes en los sistemas anglosajones, pero para nosotros no. ¿De qué es de lo que se trata cuando utilizamos este tipo de terminología? Tenemos que mirarla con mucho cuidado. Por eso te hago la bendita pregunta. Para definirlas, acordémonos de lo que acabamos de hablar nomás, que el capital de riesgo es mucho riesgo y son inversionistas muy especializados que se protegen con todos estos instrumentos, ¿no? El crowdfunding surgió como una respuesta para darle más acceso a la financiación a otras startups, las que, digamos, no logran captar la atención de un capitalista de riesgo, dicen, vamos a captar capital de un público más general. Entonces el crowdfunding tiene varias fórmulas, pero en su forma más básica es, yo voy a recaudar recursos del público a cambio de, por ejemplo, acciones o a cambio de otro tipo de obligaciones. Pueden ser, por ejemplo, donaciones también. Crowd significa las masas, ¿no? Y funding, financiación. Entonces es una financiación de las masas. Correcto. Se volvió muy útil porque hay ciertas startups que tienen un producto cuyo éxito depende de tener ya un cliente que tenga una conexión con el producto. Entonces un ejemplo muy famoso es, por ejemplo, una bicicleta que traía una batería que se recargaba sola. Entonces los fundadores dijeron, oigan, necesitamos dinero para desarrollar un poco mejor esto, pero si ustedes nos financian, ustedes a cambio van a tener prioridad para comprar la bicicleta. Claro. O los videojuegos. Esa es toda una industria en donde esta fórmula ha funcionado mucho porque los que están en el tema de videojuegos, no soy uno de ellos, pero he estudiado algunos casos, son capaces de darle dinero a un desarrollador de un videojuego con la promesa de que cuando el videojuego salga, ellos van a tener la prioridad para jugarlo y superar las pruebas del videojuego. Entonces, crowdfunding le permite a la sociedad, a la empresa, captar recursos del público en masa, pero tiene un problema y es que, digamos, si el monto es menor, no sé, un fanático, digamos, le da $100 para ayudar a que desarrolle el producto, ahí no hay problema. Pero si ya son millones de dólares y el fundador defrauda al financiador, hay un problema. Entonces, sí. No. Por ejemplo, la internacionalización es un objetivo común para que las startups sean exitosas. Sí. Esa es la realidad. Y cuando tú estabas respondiendo la pregunta anterior, yo escribía rápidamente una pregunta. ¿Qué ajustes regulatorios, por ejemplo, permitirían que estas empresas dominen estándares globales de compliance sin frenar su expansión? Porque ese es un tema. Sí, ese es un tema muy difícil. Es muy difícil porque, como yo decía al principio de esta conversación, son empresas privadas. O sea, son empresas privadas, en definitiva. Y queremos que sigan siendo privadas, porque si imponemos mucha regulación a una compañía que aún ni siquiera ha desarrollado un producto o un modelo de negocio, estamos frustrando las posibilidades de que tengamos compañías más innovadoras y, ojo, también dinamizar el mercado de capitales, porque cada startup que es exitosa significa que recaudó capital de varios inversionistas. Es decir, le está dando oportunidades de inversión a muchos inversionistas. Entonces, si ahorcamos al emprendedor desde etapas muy tempranas, podemos dificultar el crecimiento. Eso ha impedido que se establezcan requerimientos de compliance o de buen gobierno corporativo para startups. Porque hay una competencia internacional. ¿Quién produce más compañías innovadoras? Y la va ganando
el país que menos regulación le ha impuesto en las etapas tempranas, ¿no? Yo creo que en las etapas más maduras sí vale la pena tener una conversación. Si ya tenemos una compañía que emplea a cientos de miles de personas, que ha recaudado capital, digamos, indirectamente, pero ha recaudado un capital importante de ahorradores, ¿no?, que canalizan sus ahorros a través de estos fondos de capital de riesgo, bueno, ahí de pronto sí deberíamos tener una conversación para evitar que hayan fallas de mercado. Hubo un caso, con esto y cierro, un caso muy, muy famoso hace un par de años de FTX, que era era como una bolsa de valores, pero de criptomonedas, ¿no? Y esa era una startup, era una empresa privada que recaudó recursos de inversionistas de capital de riesgo y los administró mal, y cuando cayeron muchos inversionistas, ¿no? Entonces, cuando ya, digamos, la compañía crece mucho, creo que vale la pena tener una conversación, pero antes, digamos, el default, la base sería no imponerle mucha regulación para permitir que las ideas y el capital encuentren la forma de unirse. Ahora, los startups, cuando tú ves, por ejemplo, cómo se han venido desarrollando, históricamente han estado vinculadas a innovaciones tecnológicas, digamos así. Sí. Pero ahí entra un tema, que es el que tiene que ver con el de propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con la privacidad de los datos. ¿Cómo se...? Tú entiendes lo que yo sí. la preocupación que te estoy externando. Sí. O sea, ¿cómo armonizar eso? Sí. Bueno, ese es el gran reto. No es mi área de especialidad, yo me especializo déjate de cosas que tú lo manejas. No, lo digo con la salvedad para que los oyentes no quieran estoy dando una opinión que de pronto le falta algún contexto. No es mi área de especialidad, pero es una en donde entramos otra vez en el tema de la competencia, ¿no? O sea, la competencia la podemos ver desde el punto de vista de la financiación. Lo que yo he expuesto es, si le damos más flexibilidad, va a haber más financiación, es un tema orgánico. Lo mismo pasa con la protección de datos. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a estudiar y trabajar estos temas, yo estaba en California hace unos 10 años, trabajé con una startup, estábamos haciendo inteligencia artificial, y en ese momento, por esos años, unos años antes, la Unión Europea había pasado la ley de datos personales, GDPR. Y ya nosotros, que es muy interesante porque éramos una empresa que aún ni siquiera existía, estábamos concretando el modelo de negocio para ofrecérselo a inversionistas, para lo que sea. Pero ya estábamos pensando en un plan a 15, 20 años, ¿no? ¿Cómo es que vamos a atrapar el mercado internacional? Y yo como abogado pues le transmití al resto del equipo. Dije, bueno, la dificultad que tenemos es que nuestro modelo de negocio era, digamos, captar imágenes y videos de los usuarios. O sea, la dificultad que tendremos es que en la Unión Europea eso requiere un consentimiento por parte de los usuarios. Y esa ley era nueva, así que había mucha precaución, pero en Estados Unidos no. Y específicamente en California no había esa preocupación. Entonces lo que yo percibo es que en la práctica los estados o las jurisdicciones que desprotegen a los ciudadanos son las que más propician innovación. Sí. Hay un balance al que tenemos que llegar. No sé cuál es la respuesta ideal de decir, bueno, sacrifiquemos innovación pero protejamos nuestros datos personales, o hagamos la promoción de la innovación y sacrificando datos personales. Lo que sí quiero dar muy claro es que estamos en una competencia, ¿no? O sea, el que pierde competitividad, pues pierde oportunidades. Claro. Y en cuanto, por ejemplo, los riesgos vinculados a la propiedad intelectual, digámoslo así. Sí. ¿Cómo tú ves eso? Porque, oye, ese es otro tema también. Sí. Porque cuando hablamos de innovación tecnológica, tú sabes muy bien que la propiedad intelectual te aparece en todas las esquinas. Sí. Y se han presentado muchos problemas con relación al tema de propiedad intelectual. Sí. De demandas, en fin, y de empresas que pudieron haberse desarrollado, son castradas desde el principio por el tema de la propiedad intelectual. Se dan muchos casos, o sea, ¿tú conoces algunos que...? Sí, digamos, suele suceder, diría dos respuestas para aprovechar esta discusión. O sea, la primera es si hay una idea que es susceptible de ser protegida a través de algún medio jurídico, digamos una patente o una marca u otro tipo de propiedad intelectual.
lo ideal es protegerla desde el inicio, ¿no? Si nos vamos al caso de Steve Jobs y Wozniak, ¿qué de lo que ellos estaban haciendo se podía proteger? Lo ideal es desde el principio. Y en eso creo que los emprendedores a veces fallan y se enteran muy tarde. Y se presentan los problemas desde el principio. Exacto. Entonces, hay una forma, digamos... Pero yo creo que se ha ido avanzando respecto a que ya quienes quieren hacer uso de esta modalidad, digamos así, de emprender empresas, ya previamente se asesoran con los expertos. Ya no estamos hablando de nada novedoso, sino ya de una práctica que ha resultado ser exitosa, sobre todo en los Estados Unidos, en donde ya hay inclusive y se ha construido hasta una cultura que va en esa dirección. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Ya esto se ha venido desarrollando. Y hay inclusive países que han venido desarrollando hasta incentivos para promover empresas de esta naturaleza. Tú tienes una visión holística sobre el tema y has venido estudiando, yo te iba a decir este fenómeno, que no deja de ser un fenómeno, porque es muy reciente, desde hace años. Y ha venido analizando el comportamiento de esta práctica en diferentes países. Por ejemplo, en el caso dominicano, vamos a trasladarnos aquí, que tú lo conoces muy bien también. ¿Qué tipo de incentivos se pueden, por ejemplo, poner en práctica como para poder incentivar los startups en República Dominicana? Una gran pregunta. Yo diría que 3, por lo menos, me parece que son adecuados. Primero primero pensemos en el emprendedor, ¿no? ¿Cómo le hacemos la vida fácil para que alguien que tiene una idea, lo que hemos venido conversando, una idea que nos ha demostrado, es decir, es un gran reto, ¿no? Montar un negocio cuyo producto, servicio, modelo, nadie lo ha probado antes, ¿no? Es un gran reto y más aún si se tiene en cuenta que la mayoría de veces las compañías fracasan. Entonces tenemos que primero pensar en el emprendedor. Una forma en la que podemos incentivar al emprendedor es facilitar los costos de constitución de una sociedad y la estructura interna, es decir, cómo vamos a organizar el gobierno corporativo. Aquí hemos avanzado en eso. Muchísimo. Yo creo que hemos avanzado mucho. Pensar en la carga tributaria también que va a tener el emprendedor y, muy importante, qué pasa en la insolvencia. No podemos castigar al emprendedor que fracasa, porque el fracaso es inherente al emprendimiento, especialmente en este tipo de emprendimiento que nunca se ha demostrado. Es decir, entonces, pensar en el emprendedor nos lleva a pensar en el marco societario, tributario, y luego, importante, de insolvencia, ¿no? Que sea fácil liquidar la sociedad y volver a empezar. Eso ha sido parte de la cultura de California y una de las razones por las cuales ese es el estado en los Estados Unidos donde más surgen estas compañías. Luego pensemos en el inversionista, ¿no? ¿Cómo facilitamos que las compañías que ya tienen, digamos, una buena propuesta puedan convencer a un inversionista de invertir aquí? Ahí se ha enfocado más mi investigación y lo que he identificado, digamos, a partir de experiencias comparadas, es que jurisdicciones que tienen reglas rígidas, por ejemplo, de cómo se distribuyen dividendos, cómo se toman decisiones dentro de la compañía. Hay normas que a veces como que tomamos por sentado que son iguales en todas partes y no es así. Permitir a las partes establecer sus propios mecanismos de toma de decisiones y de distribución de los ingresos que va generando la sociedad. Entonces, emprendedor, inversionista y tercero, y muy importante, pensemos en los empleados. Una compañía nueva que está tratando de innovar, está tratando de entrar en un mercado y, como se dice ahora, disrumpirlo o capturar una porción de un mercado o incluso crear un mercado nuevo. La primera compañía unicornio, startup, que logró una valorización de $1 billón en Latinoamérica es colombiana y se llama Rappi, que distribuye, digamos, hace domicilios. El concepto ya existía, pero no era tan fácil hacerlo, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacer, digamos, cómo incentivar para que un trabajador decida trabajar para una compañía de estas que puede fracasar, que no tiene recursos asegurados, ¿no? Que depende de tantas cosas, que tiene un riesgo? Entonces, la solución y en la que podemos pensar es que este trabajador pueda adquirir o parte de su compensación sean acciones de la compañía, y de esa forma, si la compañía tiene éxito, el trabajador tiene éxito, y esto que alinea los incentivos. Permitirles que hagan descuentos tributarios también sobre sobre de pronto esas acciones que aún no se han vendido. Digamos, no castigar la valorización de capital en esas compañías privadas. Eso de las acciones inclusive ha resultado ser sumamente exitoso, porque compromete, sí. O sea, compromete al empleado. Muchas empresas, inclusive innovadoras en los Estados Unidos, startups, van en esa dirección, y quienes entran a esa empresa a laborar, oye, se sienten propietarias, dueños, sí. Y es verdad que lo son. Y lo son. Y lo protegen. Y pasa mucho aquí, inclusive, con las entidades financieras. Más grandes. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En donde hay múltiples inversionistas que aun cuando no están, inclusive hasta laborando, pero otros sí. Y tú no te puedes imaginar los resultados, claro, desde el punto de vista de rentabilidad, en fin. Ahora, tú sabes que la sostenibilidad, tenemos que hablar de sostenibilidad, tío, estamos obligados. Cada vez, porque es así, es más demandada tanto por inversionistas como por los propios consumidores. Esa es la realidad. Y yo me puse a formularte una pregunta en la medida en que tú me estabas respondiendo a la anterior, para que no se me fuera. Si eso es así, entonces, ¿cómo integrar criterios? Por ejemplo, los ambientales, los sociales, pero inclusive los de gobernanza, en el financiamiento y la estructura de gobierno de las startups, sin sobrecargarlas de obligaciones, entonces, porque ese es otro caso, ese es otro tema. ¿Cómo podemos lograr eso? Yo le apuesto casi siempre, como lo he hecho durante esta conversación, a las partes. Sí. Pero acá hay un ingrediente muy importante que quisiera que la audiencia lo tenga también en cuenta, y es, no hemos conversado de dónde salen los recursos que los inversionistas de capital de riesgo invierten en estas compañías. ¿De dónde salen, no? O sea, hemos dicho, hay un capital de riesgo que son los que se arriesgan a invertir en estas compañías cuyo futuro es incierto, ¿no? Y ellos tienen sus métodos y demás, pero no hemos dicho de dónde sacan ellos los recursos. Entonces, algo interesante ha pasado, y es que los fondos que se han atrevido a invertir en Latinoamérica, parte del origen de sus recursos son de fondos internacionales, de organismos internacionales, que exigen que la inversión final cumpla con esos criterios. Entonces, hemos visto, digamos, un patrón que he identificado en la región, es que los fondos de capital de riesgo en Latinoamérica, a diferencia de otras regiones como California que he mencionado, exigen que la startup tenga algo. Entonces, por ejemplo, pensemos en un objetivo social. Un objetivo social puede ser, o ha sido, digamos, en la experiencia, para poner un caso real, que fondos de inversión dicen, yo invierto en su startup siempre y cuando solucione un problema social. Y un problema social ha sido la bancarización. Entonces, se han quedado muchas fintech, muchas compañías que tienen pagos, sistemas de pagos o incluso bancos. ¿Cómo han financiado ellos ese crecimiento? A través de capital de riesgo, que le ha exigido que solucione un problema social. Y el problema social que ellos identificaron es, tenemos un gran sector de la comunidad, una gran parte de la sociedad, no tiene una cuenta bancaria, no tiene una forma de acceder al crédito o de realizar pagos de manera sin muchos costos, y de esa forma el fondo, digamos, a través de estos acuerdos privados, ha influido en que hayan criterios de sostenibilidad y gobernanza. Más allá de eso, creo que, como decía antes, exigirle a unas compañías que están apenas emergiendo, claro, muchas de las cuales no llegan a la mitad, nos condenaría a disminuir la competitividad. Claro, necesitamos más empresas compitiendo y hacer menos innovadores también. Claro, y que reten a los que están actualmente, ¿no? Entonces hemos visto en la región muchas fintech que están poniéndole presión a las grandes instituciones financieras con nuevos productos, con nuevos servicios, y llegando a personas que antes nunca habían llegado, ¿no? Porque el banco no ponía
una sucursal en una área remota, pero ahora ahí hay un celular y ahí llega Sí, la esta nueva entidad. La tecnología. Ahora, vamos a la República Dominicana, Sí, que tú conoces muy bien la legislación. Digo, no es que estemos en el siglo XIX, hemos avanzado. Pero así como hay nuevas modalidades del crimen, así hay nuevas modalidades de hacer negocio, digámoslo así. Y cuando tú lees, por ejemplo, la ley de sociedades nuestra, comienza a quedarse un poco rezagada. Vamos a hablar claro. Se está trabajando en una propuesta de reforma, en fin, pero aún no hay nada en concreto. O sea, hay una hipótesis de trabajo. Tú que conoces la ley dominicana, ¿qué tú pudieses, por ejemplo, aportarle en una reforma a esa ley que la pueda adaptar a la actual coyuntura? es una gran pregunta. No, no soy experto dominicano, lo quiero... Pero conoces la ley. Pero la conozco y quiero enmarcar la respuesta en algo que está pasando ahora en Europa, ¿no? La semana pasada, el 30 de septiembre, cerró la oportunidad que la Unión Europea ofreció para que los ciudadanos enviaran comentarios sobre cómo mejorar. En particular, hay una propuesta de crear un tipo societario uniforme en todos los países de la Unión Europea que sea propicio para la startup y el capital de riesgo. ¿Qué nos dice eso? Que los sistemas jurídicos individuales no han logrado desarrollar un sistema de derecho societario que compita con los Estados Unidos. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni España, ninguno, ¿no? Entonces, como no han podido, quieren ahora hacerlo de manera uniforme. Y eso se relaciona con la pregunta que ¿qué puede hacer República Dominicana? Porque ya tenemos un diagnóstico. En parte, los estudios que he avanzado yo es precisamente hacer ese diagnóstico. Algunas de las cosas, digamos, de mejores prácticas que podríamos empezar a discutir tienen que ver con los trabajadores, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento que la ley le da a las acciones que se le emiten a los trabajadores como parte de su compensación? Esto van a ser opciones de adquisición, es un contrato que me permite a mí comprar la acción a un precio determinado si cumplo ciertos objetivos, por ejemplo, si cumplí con mi trabajo. Vamos a permitir que se emitan acciones restringidas. Esta es una opción muy interesante, porque cuando emitimos acciones a los trabajadores, si bien tenemos el objetivo, ya comentábamos que el trabajador está más comprometido porque es dueño también de la empresa, también hay un problema, y es que el trabajador puede recibir acciones, luego renuncia y se va a trabajar donde el competidor, pero ahora participa en el gobierno corporativo de la primera compañía. Entonces, una fórmula que no tiene nada, que sería muy fácil de implementar, es permitir que se emitan acciones restringidas, ¿no? Es un tema. Que se pueden restringir derechos de información. Esto ha sido muy común ahora en Silicon Valley, en California, donde efectivamente el trabajador tiene las acciones y las acciones las puede vender. De hecho, la compañía misma se las compra. Sí. Generalmente se las compra. Entonces tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Un trabajador comprometido porque tiene un activo, esa acción tiene un valor, pero la compañía se cuida de no estar regalando o facilitando el acceso a información que pueda usar de manera arriesgada. Yo lo pondría, digamos así, muy general, para no quedarnos solo en ese tema, pero sí contestarlo bien, y es, creo que un gran cambio que es necesario es facilitar la creación de acciones de todo tipo. Esta era restringir los derechos de información. Otra puede ser ampliar los derechos que puede tener el inversionista para el número de votos, por ejemplo, o condicionar la aprobación de ciertas transacciones a objetivos empresariales. Es decir, dar mucha flexibilidad para que las partes, caso a caso, encuentren la fórmula. Ahora, cuando tú ves lo que está pasando en países del área, en materia societaria, digamos así, muchos países están introduciendo la figura de las sociedades por acciones simplificadas. En esta reforma, por ejemplo, que está a la vuelta de la esquina en la República Dominicana, ¿tú no crees que introducirle esa figura a esta reforma pudiese contribuir a dinamizar, te pregunto, o sea, ese tipo de compañía a dinamizar la creación de nuevas compañías, en fin, te pregunto?
Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, me parece un gran aporte porque con una sola reforma podemos tener un impacto inmediato. O sea, eso le manda Claro, una señal al mercado de le claro. estamos apostando. Y de hecho, lo que mi estudio demuestra es que cuando uno mira la evolución del derecho societario por 20 años, como lo he hecho en mi estudio en varios países, las reformas más grandes son las que han tenido más impacto. Porque los emprendedores no son abogados. No están en el día a día de si esto es una sociedad de responsabilidad limitada, si esto es un trust. Ellos quieren hacer la empresa, pero cuando hay una reforma así grande que le dice con mucha simplicidad, mire, la verdad lo que hemos creado es un tipo societario que le permite a usted hacer lo que usted quiera. Dentro de un marco, obviamente, normativo, pero muy flexible. Hemos visto esa experiencia en Colombia y Chile. Sí, sí. Tuvieron dos reformas, perdón, de este tipo y tuvieron un impacto significativo en la creación de nuevas empresas y eventualmente en la creación de nuevas startups. Entonces, dos cosas aprovecho la pregunta para agregar. La primera, que ya conversamos, era acciones con diferentes tipos de derechos, pero también la ejecución de acuerdos de accionistas. Entonces, esto se convierte en instrumentos para especificar, digamos, ciertos acuerdos que no deben estar en los estatutos, que se pueden reformular más fácilmente. Y la constitución de las juntas directivas, ¿qué poderes tiene la junta directiva? Claro. Pueden emitir acciones preferenciales, pueden negociar en nombre de la sociedad o tienen que pedirle permiso a los accionistas cada vez que lo van a hacer. Cuando otorgamos mayores libertades, se va desarrollando un sistema propio, que es lo que yo creo que ha hecho falta, que esa experiencia de Estados Unidos que yo mencionaba al principio, que compitieron todos los estados y poco a poco se fue desarrollando un modelo que es el que ha ido funcionando. Yo creo que si le damos esas libertades va a haber una forma de hacer startups y venture capital a la dominicana. Es lo que yo creo que va eventualmente a surgir. Los emprendedores y los inversionistas van a entender mejor al trabajador dominicano qué tipo de acciones quieren. Hay un tipo de acción que le llaman phantom stock o acción fantasma, que precisamente surgió porque en algunos países los trabajadores no les interesa tener el derecho de voto o tener una acción y pagar impuestos sobre la capitalización. Les interesa, páguenme lo que me pagarían si yo fuera accionista. Entonces se convirtió en un contrato que es como si tuviera una acción, pero nunca la tuve. Entonces, estas cosas pueden surgir cuando se le da libertad a las personas de diseñar. Pero es interesante lo que tú estás planteando, porque cada vez la tendencia es que en las sociedades, los accionistas minoritarios crezcan. Sí. O sea, cada vez son más los accionistas minoritarios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué mecanismos de protección, por ejemplo, se han venido diseñando como para poder proteger, mecanismos de protección o de justo trato? O sea, ¿se han creado, por ejemplo, mecanismos o todavía los minoritarios siguen siendo minoritarios realmente? Ese es el gran En reto. cuanto a la toma de decisiones o de ellos poder incidir en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de la compañía, en fin. Ese es el gran reto. Yo creo que, en primer lugar, si le otorgamos las libertades que yo he defendido en esta conversación, lo que va a resultar es que los minoritarios en este contexto de capital de riesgo son los poderosos. Sí. Que los minoritarios son los inversionistas, los que conocen la industria. Ellos ya han invertido en varias empresas. Claro. El emprendedor, esta es la primera, si acaso de pronto la segunda. Un emprendedor exitoso de startups, de los más exitosos, tienen 2 o 3 compañías en toda su vida, ¿no? O sea, Bill Gates fundó una, se llama Microsoft. No 5, ¿no? Es muy difícil. Entonces, pero el inversionista lo hace regularmente y sabe proteger sus derechos. Ahora, lo que sí me parece importante también acotar con esa pregunta es, ¿qué pasa si hay un incumplimiento? O sea, ¿cómo se ejecutan esas obligaciones? Y ahí sí nos toca prestar la atención al sistema judicial o al arbitraje y cómo nos aseguramos que hayan personas calificadas que puedan resolver problemas en un gobierno corporativo tan complicado como este, donde tenemos accionistas, todos con derechos diferenciados. Entonces, necesitamos a alguien que tenga la capacidad técnica de comprender cuál fue el motivo que llevó a estas personas que participaron en esa compañía a distribuir los derechos de esa forma. Porque a veces no hace sentido decir, bueno, ¿cómo es que usted aceptó que el minoritario que tiene 10% vaya a tener ahora todo el control de la junta directiva? Claro. Tiene que haber alguien que entienda esa dinámica.
Y ahí podríamos tener una conversación de otras 2 horas Claro, sobre claro. reforma judicial o arbitraje. Ahora, el programa se está terminando ya. Sí. Tenemos casi una hora hablando tú y yo sobre un Se fue tema un que no minuto. deja de ser interesante. Honestamente hablando te lo digo. Es muy interesante. Pero tú sabes que aun cuando han habido reformas normativas, aun cuando inclusive hasta se han diseñado políticas, porque no necesariamente a lo interno de una empresa, el gobierno en sí de la empresa se fundamenta exclusivamente sobre lo que la norma establece, sino que se definen políticas. De ahí la fortaleza de los gobiernos corporativos de una empresa y otra. Tú sabes que muchas veces no basta la norma, a veces muchas veces el tema inclusive hasta cultural. El mundo va muy rápido. No todos los abogados manejan estos temas. Son temas muy técnicos, muy especializados. Muchas veces inversionistas que han tenido por tradición un abogado de cabecera, pero que no sabe absolutamente nada de esto, porque es un tema novedoso, terminan metiendo un lío al cliente. Se están diseñando programas, o sea, existen las organizaciones o los gremios empresariales, existen los gremios profesionales, tú y yo somos abogados. Pero déjame decirte, los abogados somos los que menos sabemos de esto, para que estemos claros. Sí. Y somos los que pudiésemos, real y efectivamente, blindar a esos accionistas. Pero bueno. O las universidades, que son de los sectores los más conservadores que tú puedes imaginar en cuanto a lo que es la difusión de nuevas prácticas. ¿Qué se está haciendo? Y nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Yo quisiera terminar con un mensaje positivo, pero primero... Obviamente que sí, y lo vas a hacer. Primero lo que no funciona. Es insólito para mí que yo les decía al principio que yo empecé a estudiar, bueno, a trabajar en estos temas hace 10 años en California. Y han pasado 10 años y todavía en la mayoría de universidades europeas no hay una clase en la Facultad de Derecho. Pero te estoy diciendo. Que exista. Bueno, yo ahora Aquí tampoco. Yo empecé mi carrera de profesor en Reino Unido, en Inglaterra, y no había una clase de capital de riesgo, de financiación de startups. No había. En Derecho, ¿no? En la Facultad de Administración hay, pero el énfasis es muy en el marketing o en la contabilidad de los negocios, no en el aspecto jurídico. Y en Estados Unidos, donde estoy ahora, que es, digamos, la meca de las startups y el capital de riesgo, no todas las facultades la ofrecen. Solo pocas, digamos, las más prestigiosas, que tienen más recursos. Sí, Stanford. Exacto, que tienen esa tradición. Y aún en esas no se ofrece todo el tiempo. Entonces creo que es un llamado importante que tenemos que hacerle a nuestros colegas, a nuestra comunidad, de tener un interés en este sector que es el futuro un poco de la economía. O sea, esto va a ser un sector de la economía que va a seguir creciendo. No solo, digamos, porque es una tendencia mundial, sino porque es el espíritu de los jóvenes. A lo inevitable se le da la bienvenida. Y el espíritu de los jóvenes también cada vez más es, quiero desarrollar mi propia idea. Entonces, yo he diseñado algunos cursos muy pequeños, pero he encontrado que efectivamente, digamos, en varios países, en Perú, en Colombia, en Italia, pero he encontrado que efectivamente las facultades de Derecho son demasiado conservadoras. Entonces, aquí la invitación es repensemos la economía y la generación de emprendimiento con el capital de riesgo. Álvaro, en nombre de la Fundación te agradezco de verdad que me dieras la oportunidad de hacer este programa con un tema tan innovador y del que muy poco sabemos aquí en este país. Y te agradezco doblemente, como te dije al principio, por ser parte del equipo de docentes de esta quinta versión de la Semana del Derecho y los Negocios, que se ha convertido en un evento internacional inclusive, internacional con muy alto nivel, tú lo sabes, por la calidad de los exponentes y por el éxito. Siempre deja una serie de retos que son en lo que desde la Fundación nos enfocamos a poder
a poder impulsar. Así que gracias una vez más. No, doctor. Muchísimas gracias por tenernos y por esta gran conversación que hubiera podido seguir por horas. No, Espero que continuemos. Es apasionante el tema. Es apasionante. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.